Bueno, la vuelta a clases, ¿no? Ayer ¿Cuándo? el ministro de Educación, no sabemos todavía, al menos acá en el AMBA, quizá en el resto del país, septiembre, octubre, no hay que arriesgar. No hay que arriesgar. No hay que arriesgar. Vamos a dialogar con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Muy buenos días, Claudio Rigoli y Mariela Fernández los saludan. Y preguntarle al respecto de este protocolo, ¿no? Que ya se empieza a armar pensando en cómo vamos a seguir cuando esto finalice, porque, digamos la verdad, en algún momento tiene que terminar, va a terminar. Tenemos que ser pacientes, pero bueno, ¿cómo se está preparando todo para el regreso a clases? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Primero, en dos realidades distintas que está transitando la Argentina. No es lo mismo la región metropolitana o la ciudad de Resistencia que el resto del país. En el resto del país estamos en condiciones, trabajando intensamente las próximas 5 o 6 semanas, de proyectar un regreso a las aulas en el mes de agosto, a una escuela que va a ser distinta a la escuela del mes de marzo, una escuela que va a tener que verse reflejada en los protocolos que venimos desarrollando con toda la comunidad educativa, que implica, por un lado, preparar la escuela antes del regreso y luego todas las medidas de seguridad preventivas al momento que ya nuestros estudiantes y docentes estén en las aulas, con una premisa básica que es algo que nos hemos acostumbrado en estos meses, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene, dentro del aula, en los espacios comunes y por supuesto al momento de ingresar o salir de la escuela. Ministro, buen día, Claudio Rigoli. Digamos, lo que se va a aplicar en cada aula va a ser universal para todo el país, amén de que sean realidades distintas a lo que es el área metropolitana y a lo que es el resto del país, por ejemplo. Efectivamente, estos protocolos que implican un trabajo colectivo, ¿no? Han participado más de 80 personas, especialistas, pero también personas con representatividad institucional, ¿no? Ministros de provincias, rectores de universidades, representantes de docentes de distintos sindicatos, de los estudiantes. Eso nos parece que permite una construcción colectiva que también lleva tranquilidad a todas las familias, de ser claros que no nos estamos apurando, estamos proyectando el regreso a la escuela con todas las medidas de seguridad, con una premisa básica, que podemos pensar en el regreso en aquellas localidades, en aquellas provincias donde el nivel de circulación es muy bajo. Claro. Y estos protocolos deben permitir que cada escuela en su realidad pueda verse reflejado en cada una de las medidas. En las aulas que va a tener que ocurrir, en todas las aulas del país, en todos los establecimientos educativos, 1,5 metros al menos de distanciamiento social entre los estudiantes. Y eso es una clave, como también el uso de tapabocas desde primer grado. Y también las medidas de higiene que debe tener cada aula y cada escuela. El establecimiento educativo que no pueda garantizar el cumplimiento del protocolo es una escuela que no va a poder recibir a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Las provincias vienen trabajando desde hace varios meses en preparar las escuelas, y aquellas escuelas que todavía no están listas tenemos que acelerar la marcha en las próximas 5 o 6 semanas para que estén preparadas. Ministro, digo yo, pensando un aula, promedio debe ser entre 23 y 30 chicos en una escuela. Ya no va a poder existir eso porque el aula no es tan grande como para para albergar 30 chicos a 1,5 metros. Acá viene ya un desdoblamiento de cursos, digamos, ¿no? Así como existía el A y el B, ahora va a existir A, B y C y D, me imagino, ¿no? Para que haya 15 chicos a esa distancia dentro de ese aula. También se requiere aquí más personal docente, porque estamos pensando en los alumnos, pero los docentes que estén dando clases allí, o será a través de horas extras o se incorporarán más docentes, porque si no se complica, ¿no? No, el sistema dual que vamos a tener que convivir es que no vamos a ir todos los días a la escuela, ¿no? Los docentes son los mismos, sí vamos a tener un desafío ahí, que los docentes que estén en una situación de riesgo con una enfermedad previa no van a poder ir físicamente a la escuela, van a tener que sostener su trabajo a la distancia desde el hogar, como va a pasar con los estudiantes, que tengan una situación de riesgo para su salud, tampoco van a poder ir físicamente a la escuela. El distanciamiento que va a implicar que un aula, para poner tu ejemplo, Claudio, de 30 estudiantes, la vamos a dividir en 2. Y van a ir unos días unos y otros días otros. La maestra o el maestro siempre va a ser el mismo. Y esto implica, ¿no?, un paso importantísimo hacia adelante de la situación actual. No es lo ideal, pero ya implica empezar a reconstruir el vínculo entre la maestra y el maestro y los estudiantes, que hoy están mucho a la distancia. Y en ese vínculo vamos a trabajar en el aula y también vamos a llevarnos actividades para el hogar.
donde vamos a pedirle nuevamente a la familia, a los adultos del hogar, que acompañen a los chicos. Una vez que trabajamos el hogar, vamos a volver a la escuela y vamos a ver todo lo que trabajamos con nuestro maestro y maestra y vamos a seguir con el plan de trabajo en el aula. Bueno, esa es la realidad que vamos a tener que transitar hasta que encontremos una solución definitiva frente al COVID-19, un tratamiento o una vacuna que esperemos que sea en los próximos 6, 8, 10 meses, según nos dicen los especialistas. Ojalá, un regreso paulatino, un regreso de a poco, probando, prueba y error. Sabemos que esto es día a día. Imagino que también va a haber que focalizarse en el cuidado de los chiquitos. Hablamos en nenes de 6 años, primer grado, 7 años, con el tema de los cuidados que van a tener en el aula con respecto a la higiene, ¿no? Al uso de barbijo, a que entiendan de que se tienen que cuidar. O sea, ¿cómo va a estar planteado eso ahí? Porque imagino que no va a ser fácil que todos los nenes de 6 años cumplan con tener un barbijo puesto 4 horas. Es un enorme desafío y nosotros en estas semanas tenemos además que profundizar todo lo que es la capacitación de nuestros docentes y personal no docente para este desafío impensado, que es sostener el distanciamiento social, y también a partir de una campaña que estamos proyectando, preparar a nuestros estudiantes y a las familias, ¿no? Y a los más pequeños, para esa escuela que van a encontrar, que es una escuela que está deseoso de recibirlos, pero va a ser una escuela distinta, ¿no? Chicos que van a tener recreo, por supuesto, pero va a ser un recreo distinto. En los recreos cuando salen los borbotones y empiezan a jugar. Todos corriendo al kiosco. O, viste, correteando, que ellos jugando, corriendo, que ellos interactuar ahí, también hay que educarlos para que tengan otro comportamiento así, ¿no? Creo, Claudio, que ellos nos van a educar en parte a nosotros. Digo, los que van a encontrar las nuevas maneras de vincularse y de jugar con el distanciamiento social van a ser los chicos. Eso hablaba con Francesco Tonucci, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad a los chicos que resuelvan esas cuestiones, nosotros con premisas claras. Y hay que priorizar el cuidado de la salud. Y eso implica que no nos podemos abrazar, que cuando lleguen no es que van a poder ir corriendo a abrazar a la maestra o el maestro, porque tenemos que sostener los cuidados, inclusive en aquellas comunidades que no ha habido ningún caso sospechoso. Digo, porque esa es la manera de garantizar nuestro compromiso de siempre priorizar la salud de toda nuestra comunidad educativa. Ministro, y en este año van a tener como prioridad en el regreso a las aulas los chicos, por ejemplo, por decirlo para que se entienda, 7º grado de primaria y 5º año de secundario, ¿o son los primeros que van a volver a clases o no? Son los primeros que van a volver, los que están terminando el primario y el secundario, según 6º y 7º, o 5º y 6º, según la jurisdicción, sí. Porque es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y no solo en ser los primeros, sino en tratar de darles la mayor cantidad de horas posible en esta escuela que los va a recibir con el distanciamiento social, con el escalonamiento, y principalmente poner el foco en los del último año del secundario, ¿no? Porque ahí tenemos que garantizar el cierre de 14 años de educación obligatoria. Sabemos que con el resto de nuestros estudiantes también tenemos un enorme desafío que implica reorganizar nuestra propuesta pedagógica. Aquellos saberes que no vamos a poder abordar en este 2020 tan excepcional como que estamos transitando, que esperemos que no se vuelva a repetir nunca, lo vamos a tener que reorganizar para el 2021 con un concepto de unidad pedagógica. Hay que garantizar saberes, que no quiere decir que vamos a abordar los mismos contenidos. Hay que poner en valor el esfuerzo de estos meses de seguir aprendiendo en casa. En una Argentina profundamente desigual, vamos a tener que dar respuesta a este momento de excepcionalidad con mucho consenso con todos los actores del sistema educativo. Se ha centrado toda la atención y la preocupación por allí, al menos eso es lo que queda la impresión en la gente, en los alumnos de primaria y secundaria. Me he cruzado con muchos alumnos de facultades y dicen, ¿cuándo volvemos nosotros? Si queremos volver a la facultad. Bueno, yo quiero que todos podamos volver como ministro de Educación, pero decirle a toda nuestra comunidad que la principal responsabilidad de lo que me ha dicho el presidente es cuidemos la salud de toda nuestra comunidad educativa. Pero venimos trabajando también para que vuelvan a las universidades. Estos protocolos son para las escuelas y hay protocolos específicos también que presentamos ayer para las universidades, no con una realidad distinta. ¿Qué diferente además tienen las universidades del resto del sistema educativo obligatorio? Que objetivamente es el más preparado para la virtualidad, para la educación a distancia. Entonces, probablemente sean los últimos en regresar, pero no porque no nos interese que vuelvan al aula, sino porque son los que mejor se han adaptado a este desafío impensado que hoy estamos transitando, pero también tenemos los protocolos listos y va a ser cada rector o rectora
cuando en la provincia donde está emplazada la universidad tenga bajo nivel de circulación, que pueda definir el regreso a las aulas cumpliendo los protocolos que incluyen distanciamiento social, que incluyen cuestiones de higiene y preventivas que tienen que estar presentes en todo nuestro sistema educativo. Ministro, una última al menos de mi parte, preguntarle si están pensando, evaluando la modificación de horarios de ingreso a clase. Efectivamente, ¿no? En nuestras ciudades medianas y grandes tenemos que desacoplar el ingreso a la escuela todo lo que podamos del horario pico del uso del transporte público, ¿no? Para poner un ejemplo, lo hablamos con el ministro Meoni de Transporte. En el caso de la región metropolitana, el 25% del uso del transporte en la hora pico se vincula a la escuela. Bueno, hay que desacoplarlo. Claro, y al mismo tiempo tenemos que escalonar el ingreso a la escuela para que no haya amontonamiento en la puerta. Claro. Y lo mismo la salida de la escuela. Bueno, son todos aspectos que están en los protocolos e inclusive estamos trabajando a partir de la información en la región metropolitana, cuando la salud nos permita, porque hoy no es ese el escenario, volver, tener todo listo el análisis a partir de la información de la SUBE, de cómo tiene que ser el escalonamiento en el ingreso a las escuelas. Ministro, otro